¿La ortografía es clasista? Yo creo que sí y no tiene nada de malo. Yo te voy a explicar por qué y luego tú me dices si a ti sí te parece o no clasista. Este vídeo va a ser diferente porque no os voy a bombardear con un montón de información académica. De hecho, vais a ver que en este vídeo hay muy poca bibliografía, principalmente porque os voy a dar mi opinión personal y subjetiva para que reflexionemos y abramos debate. Por cierto, que se puede abrir debate sin insultar y se puede pensar diferente a alguien sin que ninguno de los dos tenga la verdad absoluta. No creo que haga falta decirlo, pero por si acaso. Hola, buenas tardes. Quiero que cuando termine el vídeo entendáis por qué digo que la ortografía es clasista. Pero por favor, antes de escribirme en comentarios que soy una progre, trágate el vídeo entero. Porque no es tan largo y te voy a exponer mis argumentos partiendo de unos estudios muy interesantes que se hicieron comparando la ortografía en los colegios privados y en los colegios públicos de México y Colombia. Luego vamos a ver cómo se crea la ortografía, con qué criterios, por qué yo creo, después de ver eso, que sí es clasista, y luego vamos a hablar de algo muy importante. ¿Qué pasa por corregir las faltas de ortografía de alguien? O incluso qué pasa si juzgamos a alguien por cómo escribe. O sea, lo típico de estar en Tinder y descartar a alguien porque haya puesto hola sin H. Sí, sé que tú lo has hecho, así que quédate hasta el final del vídeo. Antes de empezar, quiero avisarte de que con este vídeo voy a lanzar mi curso de ortografía etimológica. Bueno, en realidad son dos cursos, uno de estilo y otro de letras. De hecho, ya te he dejado el enlace en la descripción. Los dos están súper condensados para no hacerte perder el tiempo, no tienen nada de paja. Por eso cada uno dura aproximadamente 1 hora y media. Y además están divididos en temas muy concretos, con vídeos muy cortitos, para que podáis encontrar más fácilmente lo que queráis buscar en el futuro. Pero claro, estoy haciendo un vídeo para demostraros que la ortografía es clasista, así que venderos ahora un curso de ortografía sería un poco hipócrita, ¿no? ¿Quizás es gratis? Bueno, ved el vídeo y al final, cuando os diga el precio, me decís qué os parece. Empezamos con los estudios de México y de Colombia. En México se hizo una investigación en el año 2008. Los estudiantes de colegios privados con rentas superiores tenían mejor ortografía que los estudiantes de colegios públicos. En Colombia se hizo un estudio parecido, con resultados también parecidos. Obviamente, esto no significa que los ricos sean más listos que los pobres. Esto significa que los ricos reciben mejor formación desde su infancia. Por ejemplo, si un pobre recibe una beca y puede estudiar en el mismo colegio que los ricos, pues tampoco podemos asegurar que tenga los mismos resultados. Porque seguramente el pobre no tendrá un espacio adecuado para estudiar en su casa, mientras que el rico sí. Pero bueno, esto no se explica por inteligencia, se explica por contexto y por posibilidades socioeconómicas. Pero el caso es que ya estamos viendo un patrón, ¿no? La ortografía no depende de tu inteligencia, sino que depende de tu formación. Y cuanto más dinero tengas, mejor será tu formación. Pero hay muchas excepciones, o sea, no todos los ricos escriben bien ni todos los pobres escriben mal. Estás generalizando. Pues claro que estoy generalizando y claro que hay excepciones, pero no podemos negar que hay un patrón. Mirad, este señor es José del Valle, es sociolingüista y glotopolítico. La glotopolítica es una parte de la sociolingüística que estudia la política en el lenguaje y el lenguaje en la política. Bueno, pues mirad lo que dice este señor. Está generalizada la idea de que un error ortográfico es señal de incompetencia intelectual. Es falsa. Un error ortográfico indica la clase social a la que pertenece una persona y el tipo de colegios a los que asistió. ¡Boom! Conclusión. La ortografía se suele entender como algo que no se puede ni se debe cambiar, porque todo cambio va en contra de su pureza ideal y perfecta. Y claro, conocer esa pureza es el objetivo que todos deberíamos tener para no destrozar el idioma. La realidad es que esto es un poco bulo y bastante clasista. Pero todavía no hemos terminado, todavía tenéis que saber más cosas para sacar vuestras propias conclusiones. Pero claro, quizás ahora estáis pensando que lo de que sea un bulo y que sea clasista es porque lo digo yo, ¿no? Vale, pues vamos a ver cómo se crean las reglas de ortografía para que podáis reflexionar vosotros si realmente cualquier cambio que se haga en la ortografía va en contra de su pureza ideal y perfecta. Venga, ¿cómo se crea la ortografía? A ver, quiero dejar claro que aunque las reglas de ortografía y el estándar estén súper relacionados y que de hecho dependan la una de la otra, no son lo mismo. Resumiendo mucho, el estándar es un modelo de lengua artificial. Es una lengua que realmente nadie habla, que supuestamente es lo más común a todas las variedades para que podamos tener un modelo de referencia. Es decir, que si una persona de Málaga tiene que escribir una ley y una persona de Galicia otra, pues que ambas sean lo más cercanas posibles al estándar para que todos los demás podamos entenderlas. Pero claro, he dicho que supuestamente sería lo más general a todas las variedades. Y la realidad es que nuestro estándar está construido tomando como base una variedad en común.
concreto, la variedad que más prestigio tiene. Y esto va muy de la mano con la clase social más alta, más rica, y luego ya tomando como base esa variedad se quita el mayor número de regionalismos posible. Así es como se ha creado el estándar del español. Y luego tenemos las reglas de ortografía, o sea, esas normas por las que nos regimos cuando queremos escribir según las normas del estándar de la RAE. Y claro, ¿quién ha decidido esas normas de ortografía? Pues lo más rápido sería decir que la RAE. Pero la verdad es que no es así del todo. Es decir, la RAE no partió desde cero. Durante la Edad Media, la gente, los monjes sobre todo, y un poco más adelante también los laicos con mejor educación, pues empezaron a escribir lo que hablaban. Es decir, empezaron a escribir ese castellano medieval en el alfabeto que ellos siempre usaban para escribir y para leer latín. O sea, el alfabeto latino, o sea, el que usamos ahora. Así que según lo que sabían de latín o de textos más antiguos, empezaron a escribir lo que hablaban. Por ejemplo, plaza en castellano medieval se decía plaza. Bien, pues querían escribir esta palabra. Como pla en latín se escribía PLA, pues escribían PLA. Pero claro, pues luego el fonema ts pues no existía en latín, pero como ya se llevaba tiempo usando la letra cedilla, pues se siguió usando. Así que escribían plaza así. Luego llegó la RAE y se fijó en lo que habían estado haciendo esas personas. O sea, se fijó en lo que se había estado haciendo por tradición e intentó darle un sentido. Su sentido, claro. Y lo que vio que era innecesario, lo quitó. Como por ejemplo la cedilla. Un momento, ¿por qué era innecesaria la cedilla? O sea, ¿de dónde viene esa letra? ¿Y por qué se optó por cambiarla por una C o una Z? Bueno, yo creo que el nombre te lo dice todo, ¿no? Cedilla, o sea, una Z pequeñita. Pues es que ese es precisamente el origen de esta letra. Parece ser de creación visigoda, así que surgió en la península, y era una Z a la que se le ponía un trazo, que se llamaba copete y se ponía en la parte superior. Pero claro, con el tiempo ese adorno fue cobrando protagonismo y ese cuerpecito de la Z fue haciéndose cada vez más pequeño, hasta que llegamos a la cedilla. Como ya he dicho antes, en castellano medieval, esta letra representaba el sonido ts, pero en la época en la que nació la RAE, este sonido ya no existía, así que por eso la eliminó. A ver, me parece muy lógico, pero si es solo por eso, ¿no debería haber eliminado también la B o la V, la C o la K para el sonido K, o la C o la Z para el sonido Z? Bueno, pues a ver, es que el criterio que marcó la RAE tenía un orden jerárquico. Primero estaba la pronunciación, luego la tradición y luego la etimología. En otras lenguas, por ejemplo, pues hay otros criterios. En inglés, para sorpresa de nadie, la pronunciación no importa. El italiano es más o menos como el español, pero tiende más hacia la pronunciación y menos hacia la etimología que el español. Bueno, pues yo creo que el gran crimen de la cedilla es que no existía en latín. Ojo, esto no lo he encontrado en ninguna parte. Si alguien lo sabe de verdad, que lo comente. Así que yo creo que podría ser eso, y también que a partir del siglo XV, cuando desapareció ese sonido, se empieza a ver también en menos textos. Así que yo me imagino a todos los señores de la RAE reunidos diciendo: a ver, ¿qué hacemos con esta letra? Pues en latín no estaba y ahora mucha gente no la usa. Venga, pues la quitamos. Estoy casi segura de que pasó exactamente así. Y luego lo que vio que era confuso, como por ejemplo la letra X, que podía sonar como s o como x, pues dijo: esto es un caos. A partir de ahora, para el sonido ponemos una G o una J. G cuando sea etimológica, o sea, cuando estaba ya ahí en latín. Y así poco a poco pues fueron configurando nuestra grafía actual. Ojo, que por supuesto sigue cambiando constantemente, como hemos visto por ejemplo con la tilde de solo. Que cada uno dirá lo que quiera, pero a mí personalmente me parece todo un acierto que la quiten. El caso, lo que quiero que entendáis de este bloque, o sea, de cómo se crea la ortografía, es que es algo totalmente subjetivo. Que sí, tiene su lógica, pero no deja de ser una decisión que toma un grupo de personas en base a su lógica. Uy, un momento. ¿En base a o con base en? Pues según la lógica de la RAE, lo correcto no sería decir en base a, que para mí y para la mayoría de la gente creo que es lo más normal. Bueno, mirad ahora esta palabra. Compraba. Y ahora mirad esta, compraba pero con V. Con B es castellano o español estándar actual. Y con V, aunque se pronuncien exactamente igual, es castellano medieval. ¿Quién la escribía o la escribe bien y quién la escribía o la escribe mal? Hombre, pues la escribimos bien nosotros. Entonces, ¿en la Edad Media se escribía mal? Bueno, no se escribía mal, se escribía diferente. Pero eso era entonces, no ahora. Con V ahora estaría mal. Vale, durante toda la Edad Media, compraba se escribió con V. Cuando llegó la RAE, esto cambió porque querían hacer la ortografía más parecida al latín. Pero igual que quitaron esa V, podrían haberla dejado. Imagínate que en vez de querer hacerlo como en latín, hubieran preferido hacerlo como siempre se había hecho. Es decir, que en vez de haberlo cambiado por etimología, lo hubieran dejado por tradición. Que es lo que pasó, por ejemplo, con armonía, que aunque en latín se escribía con H, como todo el mundo lo escribía sin H, pues lo dejaron sin H. Aunque también recoge la forma arcaica con H en el diccionario, ¿eh? Pero el caso, ¿qué habría pasado entonces? Pues si hubieran dejado la forma tradicional, ahora compraba con B estaría mal y compraba con V estaría bien. Exactamente. Entonces, ¿qué conclusión
conclusiones podemos sacar? ¿Que da igual cómo la escribamos? Pues sí y no. Lo que está claro es que las reglas ortográficas tienen algo como mínimo de arbitrarias. Es decir, son las que son, pero podrían ser totalmente al revés y seguirían funcionando. Es decir, escribir coche con C y con CH no es ni mejor, ni peor, ni tiene más o menos sentido desde un punto de vista lingüístico que escribir coche con K y con X. Lo único que hace falta para que una ortografía sea aceptada por la sociedad es que la hayamos aprendido cuando éramos pequeños. Si todos hubiéramos aprendido de pequeños que coche se escribe con K y con X, pues coche con C y con CH nos parecería una barbaridad. De hecho, esto es lo que pasa con el francés. El francés tiene una ortografía que sencilla. Lo que es sencilla, pues no es. Desde nuestro punto de vista sería muy razonable que hubiera una reforma de la ortografía francesa, ¿no? Pues no sabéis las que se montan en Francia cada vez que la Academia Francesa quiere cambiar algo. ¿Por qué? ¿Es que los franceses están locos? Pues no, es como la tilde del solo. En general no nos gusta que nos toquen nuestras cositas. Ya conocéis el dicho, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Todo el mundo lo ha aprendido así y ya está. Conclusión. Toda esta tradición que le llegó a la RAE cuando se fundó era cosa de un estrato muy concreto de la sociedad. Las clases altas que iban escribiendo como podían y como les parecía. Así que no penséis que aquí participó ningún campesino, labrador, cocinero, herrero, platero. No penséis que hubo debate de ningún tipo más allá de las reuniones que hacían de puertas para adentro. La RAE nunca ha sido ni es una institución de carácter democrático ni integrador, que digamos. Desde su fundación ha sido una institución bastante elitista, cuyo lema limpia, fija y da esplendor ya nos deja clara cuál es la intención con la que se creó. Es cierto que su actitud ha cambiado en los últimos 300 años. También os digo que habría sido increíble que no lo hubiera hecho. Pero sigue siendo bastante prescriptivista, o sea, nos dice cómo tenemos que hablar en lugar de decirnos cómo habla realmente la gente. Pero claro, nos dice lo que está bien, censura lo que está mal, según sus criterios más o menos cuestionables. Y aunque en los últimos años intente dar otra imagen, pues es verdad que sus hechos, sus actitudes y las palabras de algunos de sus académicos pues hablan por sí solos. Ojo, que conste que también en la RAE trabajan muchos lingüistas y filólogos actualizando el diccionario y haciendo una labor de lexicografía increíble. Yo me estaba refiriendo sobre todo a los académicos. Bueno, pues después de hablar de esos estudios de Colombia y de México y de cómo se crea la ortografía, creo que ya habréis llegado a alguna conclusión. Yo ahora os voy a dejar la mía y luego vamos a responder a una pregunta muy importante. ¿Deberíamos corregir la ortografía de la gente? Vale, ¿por qué yo creo que la ortografía es clasista? Tenemos entonces que unas élites fueron escribiendo de una manera concreta y cuando otras élites crearon la RAE decidieron quitar, poner, cambiar lo que hiciera falta según su criterio. ¿Es un origen clasista? Pues creo que no hace falta ser una chanistoria para decir que sí. Los hablantes hemos aceptado que las maneras de las clases altas son las buenas, pero vamos, que esto pasa en muchísimos otros campos de la sociedad y nos las hemos apropiado para sentirnos más aceptados en nuestro entorno, para sentirnos mejores. Esto significa que la forma en la que han escrito las élites se ha convertido en una referencia para todas las clases de la sociedad. Es decir, que si eres una persona intelectualmente aceptable, tienes que escribir como las personas intelectualmente aceptables. Vale, también creo que se podría hacer una puntualización. Si la RAE fuera un lugar en el que todos los académicos fueran filólogos, lingüistas, con una visión científica de la lengua y quisieran hacer una ortografía eficiente y técnica, pues bueno, puedo comprender que si para hacer un avión hacen falta ingenieros, para hacer una ortografía técnica también hagan falta especialistas. Pero es que la mitad de los académicos, y de hecho creo que son más de la mitad, no son ni filólogos ni lingüistas. Y bueno, aunque sí que hay alguno, de hecho los hay muy buenos, como mi gran amigo Ignacio Bosque. Bueno, quizás no sabe ni quién soy. El caso es que aparte de algunos como él, pues hay otros que se han dejado la perspectiva científica en casa. Y venga, vamos ahora con la última pregunta. ¿Hay que corregir a la gente sus faltas de ortografía? Pues para mí creo que depende. ¿Te ha pedido esa persona a la que quieres corregir que la corrijas? Pues ahí tienes la respuesta. Pensad que la ortografía ha ido aumentando su número de reglas con el paso del tiempo. O sea, la ortografía ya no atañe solamente a las letras, también a signos diacríticos, de puntuación y, lo que es más complicado, a sus combinaciones. Y claro, conocer todos esos signos y sus combinaciones no es nada fácil. O sea, la ortografía no es solamente la B y la V, es el punto, la coma, las comillas, la cursiva, el punto y coma. Es decir, ¿quién sabe que hay 3 tipos de comillas y cuáles son los usos de cada una? ¿Quién sabe cuándo usar la cursiva? ¿Quién sabe la diferencia de uso de las comillas simples cuando están en un titular de un periódico o en otro tipo de texto? Hay cientos de reglas de ortografía. Cientos. Y es imposible que una persona media las conozca todas. Es que de hecho la mayoría de filólogos, lingüistas o traductores no las conocen todas, porque es que para esto hay una profesión específica, la de corrector. Y los correctores no solo se las saben todas, sino que también tienen la cabeza preparada para detectar lo que es
o no estándar en un texto. Que no es nada fácil estar pendiente de todo al mismo tiempo. ¿Sabéis cómo escribir diálogos? ¿Cuándo hay que poner mayúsculas y minúsculas después de una raya? Es que no podéis imaginaros la cantidad de situaciones y casos diferentes que se pueden dar en un solo texto. En un contexto social, digamos, normal o típico, todos nacemos con lengua, no tenemos que hacer nada para tenerla. Simplemente escuchar o repetir lo que dicen nuestros cuidadores. A ver, en realidad es mucho más complicado, pero se entiende lo que digo. Sin embargo, con la ortografía es otro tema. Nadie nace con una ortografía natural que se desarrolla según procesos psicológicos. La ortografía hay que aprenderla. Y cuanto más avancemos con nuestro aprendizaje, pues más nos acercaremos a conocer todas esas reglas. Con 18 años, cuando acabas el instituto, muy poca gente aprende a escribir correctamente. Si has ido a la universidad, pues irás mejorando. Y cuando la acabes, pues te detendrás ahí o irás avanzando según tus intereses. Y si no vas a la universidad, pues irás avanzando o no también según tus intereses. Es decir, el nivel educativo está directamente relacionado con el nivel de la ortografía de una persona. No solo, obviamente, pero juega un papel muy importante. Y no todo el mundo puede permitirse ir a la universidad o tener estudios superiores por su contexto sociocultural. Así que ir corrigiendo a la gente es, en mi opinión, aparte de una cosa de bastante mal gusto, también clasista. O sea, estamos exigiéndole a alguien que no ha podido avanzar tanto como tú por razones socioeconómicas, ojo, o por falta de interés simplemente, que se adecue a ti. Y eso para mí no está bien. Os voy a poner un ejemplo para sostener este último argumento. Acabamos de ver que la ortografía es algo que se aprende, que se estudia, que no nos viene innato y que depende de nuestros intereses y de nuestra capacidad socioeconómica. Podríamos decir que la ortografía es como las matemáticas, la física o la química. ¿Por qué juzgamos peor a una persona que comete faltas de ortografía que a una persona que no sabe la raíz cuadrada de 200? Yo ni siquiera sé si se puede hacer la raíz cuadrada de 200. Ni siquiera sé lo que es una raíz cuadrada. Ni siquiera sé dividir 200 entre 2. Que no. Pero me habéis entendido, ¿no? ¿Tú qué sabes si la persona a la que vas a corregir le interesa que la corrijas? O sea, si se lo va a tomar bien, mal, como una humillación, si la vas a hacer sentir peor. Ojo, que puede que a ti te encante que te corrijan y eso está genial, yo no tengo nada en contra. Solo te estoy diciendo que si te vas a poner a corregir a alguien, interésate por saber si esa persona quiere ser corregida o no. Y de todas formas, también quiero hacer un apunte importante. Son muchos más los que se ofenden por las faltas de ortografía que los que las conocen realmente. Ya os he dicho que las reglas de ortografía son muchísimas y algunas bastante complejas porque pueden llegar a ser muy subjetivas. La mayoría de la gente que se preocupa tanto por seguir las reglas, se preocupa por seguir las reglas que conoce o las que ellos consideran importantes. Pero hay mil cosas más que no conocen y que les da exactamente igual. De hecho, hemos creado 3 test de ortografía. Los tenéis en mi página web y solo tenéis que suscribiros a la newsletter para poder hacerlos. Y suscribirse a la newsletter es gratis. Y después de todo esto, hemos llegado a la conclusión de que sí, la ortografía es clasista. Pero entonces, ¿la ortografía es mala por ser clasista? Pues en mi opinión no, en absoluto. La ortografía no es mala, los malos somos nosotros. La ortografía, y ahora voy a hablar de la del español concretamente, es relativamente clara y es común para todos los hispanohablantes. Esto a mí me parece bueno, pero dependiendo de lo que piense cada uno, pues será lo que sea. Es decir, no es una verdad absoluta, repito, es solo mi opinión. Por escribir un poco diferente, pues tampoco hay mucho drama, igual que pasa en Brasil y Portugal, por ejemplo. En Serbia y Croacia escriben con alfabetos diferentes. Alfabetos. Y siguen entendiéndose, porque por supuesto no hablamos con ortografía, hablamos con la lengua. Entonces, a mí me gusta la ortografía, me interesa aprenderla y me gusta que sea simple y clara. Pues eso está genial, pero no tengo que exigirle a todo el mundo que tenga los mismos gustos o los mismos intereses que yo. Y lo que sí que de verdad no me gusta es que la gente ridiculice a otra gente por no escribir como ellos. Lo que tampoco me gusta es que unos tengan menos posibilidades de encontrar trabajo que otros, o que parezca que hay que cumplir con un requisito mínimo para no ser humillado. Es decir, la ortografía no tiene la culpa. La culpa la tiene la sociedad por creerse que esto es una obligación para entrar en un selecto club de gente bien educada por creerse que escribe bien, cuando no debería ser ninguna obligación. Y cuando, ya os digo yo, la mayoría de gente que cree que escribe bien no conoce ni de lejos la mayoría de reglas de ortografía. Cuando la ortografía deja de ser un conjunto de reglas de escritura y se convierte en algo que se usa para clasificar a la gente, ahí empieza el problema. Y bueno, ¿por qué os cuento todo esto? Pues porque acabo de sacar un curso de ortografía etimológica. Después de contar todo lo que acabas de contar, entiendo que el curso será gratuito, ¿no? Pues obviamente no. Pues qué hipócrita perpetuando ese clasismo. Vale, ya sé que acabo de hablar del clasismo y de la ortografía, pero yo no quiero venderte este curso porque considere que tienes que escribir bien. No pasa nada si no quieres escribir como manda el estándar. No pasa nada si no te interesa. A mí me parece que es una postura totalmente aceptable. Pero si sí te interesa, si quieres mejorar, si quieres aprender cosas que ni siquiera sabías que existían, o sea, cosas que nunca te dijeron ni en el colegio ni en la universidad, y repasar también lo básico, pues entonces este curso te interesa. Es decir, te ofrezco este curso de ortografía
ortografía etimológica si te interesa saber cómo escribir tal y como dicta la RAE, o si quieres conocer más sobre el origen de cada signo o de cada regla. Lo he dejado lo más barato posible porque recordad que detrás de mí hay un equipo y que todos vivimos de esto. Y además llevamos más de 1 año y medio trabajando en este curso. De hecho, en los vídeos vais a ver que yo tenía el pelo rizado y yo perdí los rizos hace más de 1 año. He dividido el curso en 2 subcursos para que sea más asequible si solamente te interesa hacer uno. Uno es de estilo, para aprender cuándo hay que usar comillas, punto y coma, comas, tildes, mayúsculas, vamos, ortografía que muy poca gente sabe usar, como nos dicen las reglas ortográficas de la RAE, que hay que usarla. Y otro para saber cuándo se usa BV, GJ, EY, CS o Z para los seseantes o ceceantes y si hay que usar H o no. Y quizás os estéis preguntando, ¿y por qué se llama ortografía etimológica? ¿Qué tiene que ver todo esto con la etimología? Pues que obviamente no son cursos normales. Hemos estado trabajando en estos cursos para que no sean como los que ya hay. Es decir, yo te voy a decir los usos que tiene cada signo ortográfico, pero también por qué tiene esos usos y de dónde vienen. Y con respecto a las letras, pues te doy trucos etimológicos que te van a ayudar a deducir cómo tienes que escribir una palabra que quizás no has visto nunca o no sabes si se escribe con B o con V, con H o sin H. Y la pregunta del millón, ¿cuánto cuestan? Bueno, como os he dicho al inicio, cada curso dura aproximadamente 1 hora y media. Quizás penséis que es muy poco, pero la verdad es que yo he hecho muchos vídeos de 20, 50 horas en los que sale una persona en una esquinita pequeña hablando mientras te pone un PowerPoint o un PDF. Es decir, una persona se pone a hablar, a soltarte todo el rollo sin cortar ni editar nada. Yo he querido que el curso tenga más o menos el estilo que tienen mis vídeos de YouTube, o sea que la información esté contada de la forma más breve y directa posible. Básicamente para no haceros perder el tiempo. No es tan rápido como un vídeo de YouTube, pero eso sí, no hay paja, no hay muletillas. Todo lo que hay en el curso, sí que es verdad que hay algún chiste, pero prácticamente todo lo que hay en el curso es importante. Con esto ahorráis muchas horas y creo que tiene más valor. El curso está dividido en unidades muy concretas, con vídeos muy cortitos, para que podáis buscar el tema que os interesa en cada momento sin tener que veros un vídeo súper largo. ¿Y cuánto cuesta? La verdad es que pensar en un precio justo ha sido lo más difícil. Hemos tardado más de 1 año y medio en pensar en el contenido, grabarlo, editarlo, sacarlo más interesante y hacerlo único con el contenido etimológico, con las actividades, con los PDF. Así que creo que el precio más justo ahora mismo es de 99 euros por curso. Pero claro, tengo que sacar una oferta durante unos días para que os den ganas de comprarlo y también para que confiéis en mí porque no hay reseñas todavía. Bueno, pues hasta el día 2 de abril vais a tener una oferta del 50% en cada curso. El precio nunca más va a bajar, solamente va a subir. Seguramente en el futuro añada cosas nuevas y si ya estáis dentro vais a poder verlas igualmente. También es posible que compréis el curso y no os guste, pues bueno, tenéis 30 días para devolverlo. Pero es que también os podéis poner el curso como gasto de trabajo si sois autónomos, o podéis pedirle a la empresa que os lo pague como formación. En la descripción te voy a dejar 2 enlaces, uno a mi página web para comprar cualquiera de los 2 cursos o los 2 juntos y otro para que te descargues una lista de palabras que llevan H o no H para que puedas ir practicando y veas si te mola ese rollo. Pero ojo, que si no quieres o no puedes comprar este curso, no pasa nada. Yo voy a seguir creando contenido gratuito y de valor como he hecho siempre. Nati Peluso, Harry Potter, Jurassic Park. ¿Quién inventó la ñ o por qué se dice vos? Es más correcto castellano o español, porque es el agua fría o quién es vuestra merced. Aunque al final todo se puede explicar gracias a un rey. ¡Que no!